Pues ahora pasamos a nuestra entrevista central del día de hoy y para eso nos acompaña Aníbal García Duvergé, quien es profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y también es miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo. Bienvenido. Mucho placer estar con ustedes, encantadísimo. Yo soy profesor, pero no profesor de la Universidad Autónoma de Santo No es de Domingo. la Universidad de... Y Ese fue la nota que me puso no, aquí. y ya no doy Doña clases, tengo Ada. mucho que yo de las aulas. Ese título no se quita, ¿eh? Pero lo que pasa es que él no va a las aulas. Él no va a las aulas, pero sigue dando clases. Así es, un maestro. Sigue dando clases. Maestro de la Profesores, yo política. quiero empezar con las clases, para que usted A vea que ver. usted sigue dando clases. Tengo entendido que usted se había retirado, o no retirado, estaba en pausa política. O sea, ese tiempo, yo sé que usted viene del Partido Revolucionario Dominicano, senador en los Por San años Cristóbal. 2002, 2004, ¿verdad? Pero también entiendo que usted ahora, primero fue al Partido Revolucionario Moderno, me corrige. Si no fue, pues también me lo dice. Y tercero, el 22 de diciembre, pues usted hace ese encuentro ya con Leonel Fernández. Háblenos de eso, profesor. Bueno, mi vida política fue en el Partido Revolucionario Dominicano. A raíz de la división, yo lo formé lo que llama la Unidad de Movimientos Independientes, aprovechando los vínculos que yo tenía con el liderazgo social, con los maestros. Y entonces con ese movimiento nosotros hicimos acuerdo con el presidente Abinader, acuerdo que no cumplió, y un acuerdo que fue rubricado, que hicimos encuentro por Zoom, y por lo tanto más de 1000 dirigentes participaron en ese encuentro, y él ratificó eso, y esperamos un año. Ese año nosotros decidimos distanciar. ¿Pero ese encuentro lo hizo usted con él, usted Sí, como sí. senador o No, ya? nosotros, Okay. el movimiento en línea general, sí, el movimiento, Unidad de Movimientos Independientes, Okay. que fue con quien hicimos el acuerdo. Entonces, ya al año, en vez de cumplir con los compromisos que habían contraído, que había dicho públicamente y que había firmado, inició una especie de persecución con gente que era nuestro. Tú sabes que en los partidos siempre hay vínculos con algún dirigente partidario. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos en el gobierno, algún dirigente del PLD, de la era magisterial, tenía algún nivel de influencia para tener espacio. Y yo tengo que decir que lo mismo pasaba conmigo, que tenía algunos vínculos con dirigentes magisteriales y también teníamos algunos espacios. Pues fíjate, no solamente no cumplió, sino que esos espacios que estaban ahí y que trabajaron por él, lo cancelaron. Entonces, frente a eso, nosotros no teníamos más alternativa, de la única manera que podíamos tener moral para nosotros seguir luchando fue dejarlo. Y el movimiento se mantuvo creciendo, pero sin ningún compromiso político. Finalmente, en el momento oportuno, el movimiento apoyó al doctor Leonel Fernández. Sabíamos que era difícil que pudiera ganar las elecciones en ese momento, porque teníamos ciertamente la figura de Leonel Fernández, el líder más importante que tiene el país, pero la plataforma política todavía estaba en un proceso de desarrollo. Pero el papel que se hizo fue bien. Tan pronto pasó el proceso, nosotros decidimos entonces integrarnos ya como movimiento. Hicimos un gran evento en el Dominican Fiesta, posteriormente llegamos a algunos entendimientos de cómo era la integración, y finalmente estamos muy contentos de estar en la fuerza del pueblo, muy contentos de estar con el líder que más compromiso tiene con la historia y con el país, y que estamos seguros que en el 28 será nuevamente presidente de la República. Profesor, usted tiene una trayectoria política, aparte de ser muy impecable, muy bonita y muy activa, según he podido ver y leer, especialmente en los medios, que es donde se dice, yo siempre he dicho, ahí se encuentra lo bueno y lo malo, porque hay diversidad de pensamiento y no he podido encontrar
ninguna opinión negativa de su carrera, especialmente política. Me encantaría ver su parecer, usted como maestro, este tipo de fusiones que se están haciendo con el Ministerio de Educación y la MESID, ¿qué tan favorable es? Alguna vez estuvo así fusionado, pero luego se separó y ahora se quiere volver a hacer esta función. ¿Entiende usted que es necesario, que es bueno, que puede ser factible para la República Dominicana? Mira, en el universo, cuando hay una cosa y que tienen las mismas condiciones y eso se fracciona y siguen las mismas condiciones, el que tiene menos espacio tiene más calidad que el que tiene mucho espacio. Eso no hay que ser Sí. un genio de la NASA para saber eso. Y pienso que se fortalece lo que tiene que ver la educación superior manteniéndose la MESI. Y pienso que el papel del Ministerio de Educación tiene que ver con la formación hasta que llegan a los niveles universitarios. Yo pienso que es un retroceso absolutamente. Primero, si la educación superior desapareciese el ministerio, ¿quién le va a dar seguimiento a las universidades? ¿Cómo el Estado puede ver cuál es la malla académica que debe tener la universidad en función de las necesidades que tiene la población y que tienen los estudiantes? Eso queda como que hasta cierto punto en un vacío. Yo pienso que es un retroceso, yo pienso que la BESI debe mantenerse, yo pienso que el Ministerio de Educación debe mantenerse y lógicamente desempeñar sus funciones. Porque hasta ahora, si desapareciera la MESI, la única influencia que tiene el gobierno es la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Quién supervisa las demás universidades? ¿Quién hace coherente que los programas que necesita el país para su desarrollo y su fortaleza, la universidad privada tienen el compromiso de desarrollarlo? Quise hacer, profesor, la comparación, porque a veces uno hace la pregunta, la introducción y la pregunta, y usted dice como que no conectan. Inicié preguntándole sobre su carrera política, la calidad que tiene y su transparencia. Quise llevarlo a la educación porque es un ambiente, es un escenario que usted conoce muy bien, lo maneja muy bien. Y le hice la pregunta porque si fuera, por ejemplo, que educación, que tiene un 4% de presupuesto, fuera a la superior, quizás tuviera un poquito como más porque se supone que lo grande fortalece lo pequeño. Pero ahora mismo la educación se está haciendo un esfuerzo desde hace muchos años para poder llevarlo a un nivel, quizás a los países de Latinoamérica, y aún así quedamos por debajo de todos los escenarios que se pueden plantear, sobre todas las calificaciones que se puedan hacer con una calidad de educación buena en nuestra República Dominicana. ¿Entiende usted que esta carrera de poder, que es un derecho, la educación, lo plantea nuestra Constitución? Usted como ex senador de San Cristóbal conoce también esa parte que es una obligación, la educación en la República Dominicana. ¿Entiende usted que se está llevando la planificación, el protocolo, el esfuerzo, especialmente si se está aplicando el presupuesto como debe de llevarse en lo que es el desarrollo de la educación para los dominicanos? Esa pregunta es muy interesante, en definitiva. Perdón que fue Fíjate tan larga. que no hay correspondencia entre la inversión que hace el Estado para mejorar la calidad de la educación y el resultado cualitativo de los estudiantes. Y son varios factores que influyen. Lo primero es que la mayor parte del presupuesto de ese 4% ha ido a parar al bolsillo de los funcionarios. No se ha invertido en educación. Lo que se invierte son en cosas que nada tienen que ver con la calidad de la educación. Es por eso que a la hora de medir el avance cualitativo que ha tenido el país, se reduce prácticamente a la nada. Segundo, fíjate que para que la educación se corresponda con niveles y haya coherencia, tiene que producirse una discusión amplia entre las universidades, entre la sociedad, básicamente la sociedad de padres, los sectores organizados,
de tal manera que el estudiante que nosotros tengamos, que el currículo que nosotros vayamos a desarrollar se corresponda con la necesidad que tiene la sociedad. Si eso no se produce, entonces la universidad anda por un lado y la enseñanza anda por otro lado. Pero los mismos profesores, fíjense que la mayoría de las veces cuando los profesores van al concurso, no pasan el concurso. Es porque el recurso humano no tiene las condiciones para desarrollarse. No. Es que si las universidades tienen una malla académica y los profesores no tienen relación, el currículo que tiene el ministerio con esa malla académica que tiene la universidad, entonces el profesor no lo puede enseñar. Hay que preguntar qué inversión ha hecho el Estado para que los maestros que están activos se cualifiquen cada año. ¿Han oído ustedes decir que los maestros han ido a un posgrado o que han ido a un proceso de hacer cursos, talleres? No lo han hecho. Pero de manera que el esfuerzo de mantenerse más o menos actualizado con la velocidad que marcha el conocimiento, lo hacen los propios profesores. Pero eso es con lo que están activos, que se quedan muy atrás del avance que tiene el conocimiento, de la necesidad que tiene la sociedad en términos a lo que se debe enseñar para poder corresponder con el desarrollo del país. Es que al mismo tiempo, pero tú tienes en este momento más de 100.000 maestros que se graduaron en la universidad, que tienen 3 o 4 años yendo a concursos y no logran superarlo. ¿Y qué hace el gobierno en esa? Absolutamente nada. Entonces tú tienes gente que no solamente estudió, sino que el país lo necesita, que tiene esperanza de una vida mejor, para eso estudió, y hoy son analfabetas en potencia. Son gente que se han dedicado o al motoconcho o a cualquier otra cosa. Entonces nunca van a pasar un concurso si no se mantienen actualizados, y mantenerlo actualizado no es responsabilidad, porque no tiene las posibilidades del individuo, es posibilidad del Estado, que ya invirtió recursos significativos para que esa persona se haga profesional, y crea frustraciones en ellos, frustración en la sociedad y frustración en la familia, que tenían la esperanza de que cuando ese hijo se hiciera profesional, iba a mejorar sus condiciones de vida. De manera que es un compromiso que tiene el gobierno del doctor Leonel Fernández, que es un enamorado de la educación, enamorado de la tecnología, de poner al educador del tamaño que la sociedad lo necesita. O sea, la sociedad no puede ir adelante y el maestro atrás, al contrario. El maestro tiene que ir adelante porque es el que va a reproducir el conocimiento. Al menos en la evaluación de desempeño le va a ir mejor. Ese 4% ha servido para algo. Sí. Para que los funcionarios se los robaran. Qué cruel. Para que los funcionarios se lo llevaran en los bolsillos. Una de las desgracias que tiene este gobierno y que lógicamente lo va a pagar en las próximas elecciones, es que los 3 elementos fundamentales que tiene un país, primero la alimentación, porque sin alimentación no se puede vivir. Bueno, pues se han robado los cuartos que se necesitan para que los campesinos, los productores puedan mantener la alimentación. Es que los cuartos del Banco Agrícola lo han cogido para prestárselo a los funcionarios. Ese es el otro caso terrible que tiene el país. Es que los cuartos de la educación se lo han robado. Fíjense bien que todos los ministros que han pasado por ahí, los 3, han sido cuestionados por la sociedad. Y miren, no hay que ser un genio de la NASA para saber cuándo un político roba y cuándo un político no roba. Búscate lo primero que hacen es que te falsifican una declaración jurada de lo que tienen, que no tienen. Y finalmente, después que terminan, ustedes van a ver entonces cómo viven. Usted no puede ser un maestro de escuela, ir a un puesto, a ser ministro, lo que sea, y finalmente salir de ahí viviendo en penthouse y ese tipo de cosas, porque el mensaje pero déjame decirte que son los 3 elementos, príncipe. Se roban en educación, se roban en la alimentación y se roban la salud. Entonces, muy cruel también. El gobierno definitivamente es un gobierno criminal, es un gobierno que no piensa en el país.
es que solamente piensan... Usted, don Aníbal, perdóneme, en algún momento, viendo ese panorama tan tétrico, ha consultado con el doctor Leonel Fernández por qué, conociendo la idiosincrasia del PRD, en el cual usted pertenecía también, y que vemos que es un partido que ya van 5 gobiernos, y no se puede decir, hay un logro tangible del PRD, PRM hoy, que se puede evidenciar como una obra cumbre. Usted viene de allá, hablábamos desde el principio, y Leonel, para colmo, lo lleva al poder, a Luis Abinader. ¿Cómo vamos nosotros a desenredar esto? No, primero hay un hecho histórico que no se puede obviar. Yo quiero decir, por ejemplo, que la transición de la dictadura ilustrada del doctor Joaquín Balaguer, quien la produjo fue el Partido Revolucionario Dominicano. En principio, y no se puede olvidar los 7 meses del profesor Bosch, que ciertamente por intentar establecer una democracia plena todavía en una sociedad que todavía tenía el sentimiento trujillista, no pudo durar más de 7 meses. Y don Antonio hizo la transición democrática para que hoy, eso no se puede olvidar, en términos tangibles, de hechos materiales, posiblemente el PRD no tenga muchas cosas que exhibir, pero eso no se puede definitivamente olvidar. Bueno, pero debo decirte que hay hechos históricos que no dependen de una persona. Pero 5 gobiernos para no verse nada, don Andrés. Pero déjame decir, hay acontecimientos que ocurren que la gente no lo puede prever. Porque de la única manera que pudo ser presidente Luis Abinader, le quitaron el apellido, le dicen Pinocho, no soy yo que le digo, le dicen Pinocho porque dice pocas verdades. Fue justamente porque se produjo el fraccionamiento del Partido de la Liberación Dominicana, si no tenía la más mínima posibilidad de ganar. Pero ese fraccionamiento no fue el culpable Leonel Fernández. Por lo tanto, no fue Leonel. Yo no culparía a Leonel Fernández, profesor, pero él dijo que sacaría los engreídos del palacio. No, pero escúchame, príncipe. Él lo dijo, pero posiblemente lo dijera para ahora. Pero no creo que se dijera en esos términos, porque primero el doctor Fernández tiene la formación para no actuar con resentimiento. Ahora, príncipe, una gente del tamaño y del liderazgo del profesor Leonel Fernández, porque es un profesor de la política, ciertamente, que le pongan a un penco como que no tiene sentido. Y fue un penco que le pusieron. Por Dios, eso no se puede justificar en la historia. Se lo están poniendo a la persona que modernizó este país. Si sin los gobiernos del doctor Leonel Fernández esto hubiera sido Monte y Culebra, no solamente en términos materiales, con los túneles, con las grandes avenidas, con las grandes edificaciones, con el metro, con el sistema eléctrico, sino además con la Constitución de 2010, que ciertamente no se consagra los derechos fundamentales de los dominicanos. Y entonces a ese que tú le buscas un penco, entonces eso así no funciona. Y en este proceso hay que decir que por primera vez el PRM va a discutir con un partido organizado, con un líder terminado, con el único líder que queda en el país. Hoy la Fuerza del Pueblo es la primera fuerza política, no el PRM, y tiene el mejor líder político que tiene el país, el doctor Leonel Fernández, de manera que estamos en condición de ganar las elecciones en el 28, y además que el pueblo está cansado primero porque este gobierno traicionó a los más desposeídos de la fortuna. Este gobierno quería convertir la pobreza, pero acabando con los pobres, no mejorando las condiciones de vida de los pobres. Este gobierno se robó los cuartos de la salud, se robó los cuartos de la educación, se robó los cuartos de la agricultura, colapsó el sistema eléctrico, destruye el metro. Por Dios, ¿qué cosa puede exhibir? Sí puede exhibir algunas cosas. En primer lugar, que de los cuartos de Senasa
a cada senador en el proceso pasado, no lo dijo yo, lo dijo Ramón Alburquerque, a cada candidato a senador le dieron 596 millones a cada senador. Oye, ¿ustedes no se han podido preguntar de dónde salieron esos cuartos? ¿Y usted cree que eso es verdad? ¿Usted que fue senador, usted cree que es verdad realmente? ¿Y por qué? Que le dieron 593, ¿se gasta tanto por la senaduría? ¿Y por qué un alto dirigente, y Ramón, puede callar verdades pero no dice mentiras? O sea, que eso es verdad. Yo digo que él calla verdades pero no dice mentiras. Pero eso de 593 millones es verdad. Pero fue el que lo dijo, que él lo distribuyó. ¿Usted no lo oyó eso? Sí, yo lo escuché. Entonces, si él lo dijo y lo oyó, y además la compra de votos ese día fue altamente significativa, y eso no fue con fondos, príncipe, sino que además no soy yo que estoy diciendo que aparte de eso, los recursos del narcotráfico gravitaron de manera significativa para el éxito de las candidaturas electorales. Eso también ustedes lo saben. Ustedes quieren que yo lo diga para que sea yo que lo diga, pero ustedes lo saben. ¿Cómo evalúa el caso de Senasa? Y finalmente, de mi parte, brevemente. Pero yo no creo que nosotros tengamos capacidad para analizar la dimensión del caso Senasa. Porque déjeme decirle que usted coja los recursos para curar los enfermos, para que la gente no se muera, para usted meterlo en política, eso es un crimen de lesa patria, eso no es un robo común, es un crimen de lesa patria. De manera que nosotros tenemos esperanza de que no pase, en el caso de Senasa, lo que ha pasado con los otros casos del gobierno, de funcionarios del gobierno, que se han robado los cuartos y ni siquiera un proceso no abierto. Los quitan del puesto, o sea, ok, te robaste, te quitamos del puesto, pero no se inicia un proceso. Por eso es que la gente piensa que, verdad o mentira, los funcionarios del gobierno pasado que están sometidos a la justicia, la gente lo ve como venganza política y no justamente por la lucha contra la corrupción, porque si hubiera sido así, entonces ellos podrían también estar metidos en un proceso judicial y no lo están. Profesor, agradecer. Si seguimos aquí haciéndole preguntas, hoy no concluimos porque hay mucho material realmente para conversar con usted. Se quedaron muchas preguntas pendientes, así que la invitación está abierta. No, yo vengo con muchísimo gusto. Claro que sí. De verdad, un honor y gracias por invitarnos. acompañarnos. Gracias. Nosotros vamos a una muy breve pausa y retornamos con mucho más de nuestro contenido. No se mueva.